Imaginen por un momento una escuela rodeada de coches de policía, sirenas resonando por las calles, familias desesperadas llorando detrás de las barreras de seguridad. Y dentro había más de 200 estudiantes y profesores, en manos de criminales armados. Los bandidos habían planeado el secuestro perfecto. Pero, hermanos, lo que sucedió después desafía toda lógica humana. Es algo que la ciencia no puede explicar, que los incrédulos no pueden negar y que solo el poder infinito de Jesucristo puede realizar. Lo que vi ese día cambió para siempre no solo mi vida, sino la vida de toda una ciudad. Fue el día en que Dios demostró que una simple oración de una niña humillada puede mover montañas y romper las cadenas de lo imposible. Mi nombre es Valentina Morales. Tengo 31 años y soy maestra de educación infantil aquí en Guatemala. Durante los últimos 10 años, he dedicado mi vida a enseñar a niños pequeños. Pero nunca había compartido públicamente lo que presencié cuando yo misma tenía solo 15 años. Quédate conmigo hasta el final de este testimonio, porque la oración que haremos juntos después de mi historia tiene el poder de desatar el milagro que tanto esperas. Y si estás pasando por humillación, por persecución a causa de tu fe, o si te sientes demasiado pequeño para que Dios use tu vida, esta historia encenderá una llama de audacia en tu corazón que nunca se apagará. Pero para entender cómo una expulsión injusta se convirtió en el epicentro de un milagro tan devastador, tenemos que retroceder 16 años, a una mañana que parecía como cualquier otra en mi vida de adolescente cristiana. Mi historia comienza en una pequeña casa de adobe en las afueras de la ciudad de Guatemala, donde crecí como hija única de padres humildes, pero profundamente devotos al Señor. Mi padre, don Carlos, trabajaba como mecánico en un taller que apenas podía mantener a nuestra familia, y mi madre cosía ropa en casa para complementar nuestros ingresos. Éramos pobres en bienes materiales, pero ricos en la presencia de Dios. Desde pequeña, fui criada en los caminos del Señor. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, mi madre me hacía arrodillarme junto a la cama para orar juntas. Valentina, me decía siempre, nunca olvides que somos hijas del Rey de Reyes. No importa lo que el mundo diga de nosotras, nuestra identidad está en Cristo. Esas palabras se convirtieron en el fundamento de mi fe. Asistíamos a una pequeña congregación de solo 40 miembros, dirigida por el pastor Hernández. Nuestra iglesia funcionaba en un edificio alquilado y modesto, pero allí experimentábamos la presencia de Dios de una manera que nunca olvidaré. Era común ver sanidades, liberaciones y milagros durante los cultos. Para mí, lo sobrenatural no era una excepción, era parte natural de la vida cristiana. Sin embargo, nuestra fe no era bien vista por la comunidad. Vivíamos en un barrio donde la mayoría de la gente era católica tradicional o simplemente no creía en Dios. Muchos vecinos se burlaban de nosotros cuando pasábamos con nuestras Biblias los domingos. Ahí van los fanáticos, susurraban. Esos evangélicos se creen mejores que los demás. A los 15 años, enfrentaba una lucha personal que pocos conocían. A mi madre le habían diagnosticado una enfermedad cardíaca que los médicos decían que era incurable. Las consultas médicas consumían casi todos nuestros ingresos familiares, y veía a mi padre desesperarse en silencio, trabajando turnos dobles para pagar los medicamentos. Muchas noches, escuchaba a mi madre llorar en silencio, pensando que yo estaba dormida. Fue durante ese periodo de angustia familiar cuando comencé a tener un sueño recurrente. En el sueño, me veía arrodillada frente a una gran puerta de hierro, rezando intensamente mientras una luz dorada descendía del cielo. Siempre me despertaba con el corazón acelerado y una extraña sensación de que Dios me estaba preparando para algo. No entendía el significado, pero guardaba ese sueño en mi corazón, como María guardaba las palabras del ángel. En la escuela me conocían como la chica de la Biblia. Siempre llevaba conmigo una pequeña Biblia de bolsillo que mi abuela me había dado antes de morir. Durante los recreos, cuando las otras chicas hablaban de telenovelas o cotilleaban, yo prefería leer los salmos o charlar con las pocas amigas que compartían mi fe. Mi profesora de literatura, la señora Martínez, solía hacer comentarios sarcásticos sobre la religión durante las clases. La literatura nos enseña a pensar críticamente, decía, mirándome directamente a mí, no a aceptar los cuentos de hadas como verdad absoluta. Sentía que me ardía la cara de vergüenza, pero nunca respondía. Mi madre me había enseñado a honrar a las autoridades, incluso cuando nos hacían daño. El versículo que más me consolaba en aquellos días era Jeremías 1:19.
Lucharán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Repetía estas palabras todas las mañanas, sin saber que pronto se convertirían en algo más que un consuelo. Se convertirían en profecía. Había algo en el aire en aquellos días, una expectativa espiritual que no podía explicar. Durante las oraciones en la iglesia, sentía un peso especial, como si Dios me estuviera preparando para una batalla que aún no conocía. El pastor Hernández había profetizado sobre mí unas semanas antes. Hija, Dios usará tu vida para mostrar su poder a una generación incrédula. Prepárate, porque la prueba viene, pero también la victoria. No imaginaba que esa preparación espiritual sería puesta a prueba de una manera tan pública y humillante, ni que mi fe adolescente se convertiría en el instrumento que Dios usaría para sacudir a toda una ciudad. Era un martes de marzo, y el sol de la mañana entraba por las ventanas polvorientas de nuestra clase cuando todo comenzó. Estábamos en la clase de Ciencias Sociales con el profesor Ramírez, un hombre de mediana edad que siempre dejaba claro su desprecio por cualquier manifestación religiosa. Ese día había anunciado un trabajo en grupo sobre el impacto de las supersticiones en el desarrollo social de América Latina, un tema que obviamente era una provocación directa a los pocos estudiantes cristianos de la escuela. Me habían asignado a un grupo con 4 compañeros. María, una chica tímida que rara vez hablaba. Jorge, un chico inteligente pero cínico. Carmen, que siempre me trataba con desdén por mi fe. Y Roberto, que era neutral en todo. El trabajo valía el 40% de la nota final del bimestre, y todos sabíamos que nuestra aprobación dependía de él. Durante la primera reunión del grupo, en la biblioteca de la escuela, comenzaron a aparecer las tensiones. Carmen sugirió que nos centráramos específicamente en el retraso que las religiones evangélicas causan en la educación. Jorge estuvo de acuerdo y dijo que ya era hora de que alguien dijera la verdad sobre esos fanáticos. María permaneció en silencio, pero podía ver en sus ojos que se sentía incómoda con el rumbo que estaba tomando la conversación. Escuchen, dije con la voz ligeramente temblorosa. Podemos hacer un excelente trabajo sin atacar las creencias de nadie. ¿Qué tal si nos centramos en datos históricos objetivos? Pero Carmen se rió con sarcasmo. Claro, la evangélica quiere censurar la verdad. Típico. Esa noche llegué a casa con el corazón apesadumbrado. Le conté a mi madre lo sucedido y ella, a pesar de estar débil por su enfermedad, me tomó de las manos y me dijo, «Hija, cuando Dios permite que seamos puestos a prueba, es porque tiene un propósito mayor. Oremos por este trabajo y por tus compañeros». Nos arrodillamos juntas en la sala y mi madre oró con una intensidad que me sorprendió. «Señor, usa a nuestra hija como instrumento de tu gloria. Que este trabajo sea una oportunidad para mostrar tu amor». A la mañana siguiente, ocurrió algo extraordinario. Me desperté con una paz inexplicable y la certeza absoluta de que debía orar específicamente por el éxito de nuestro trabajo en grupo. No era una oración egoísta por una buena nota, sino una oración genuina para que Dios nos diera sabiduría y que el resultado glorificara su nombre. Al llegar a la escuela, encontré a mis compañeros de grupo en la biblioteca, todos visiblemente estresados. Jorge había pasado toda la noche investigando y estaba agotado. Carmen parecía frustrada, porque no podía encontrar fuentes fiables para sus teorías. María estaba a punto de llorar porque no entendía nada de lo que estábamos haciendo. Roberto simplemente parecía perdido. Fue en ese momento cuando sentí un impulso irresistible del Espíritu Santo. Sin pensarlo 2 veces, cerré los ojos allí mismo, delante de todos, y comencé a orar en voz baja. Señor Jesús, da sabiduría a nuestro grupo. Ayúdanos a encontrar la información correcta y a trabajar en armonía. Que este trabajo sea excelente para tu gloria. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cuando abrí los ojos, todos me miraban con expresiones que variaban entre el shock y la indignación. Carmen fue la primera en reaccionar. ¿Estás loca? ¿Rezando aquí en la escuela? Esto es ridículo. Jorge negó con la cabeza en señal de desaprobación, pero María me miró con algo que parecía admiración. Por desgracia, nuestra mesa estaba cerca del mostrador de la bibliotecaria, la señora López, una mujer conocida por su rigidez y sus opiniones antirreligiosas. Ella lo había escuchado todo. Con pasos firmes, se acercó a nuestra mesa y dijo en voz alta, lo suficientemente alta como para que otros estudiantes la escucharan. Señorita Morales, este es un ambiente educativo, no una iglesia.
Comportamientos como ese no se toleran aquí. Sentí que me ardía la cara de vergüenza, pero una fuerza interior me dio valor para responder respetuosamente. Señora López, no estaba molestando a nadie. Solo pedí sabiduría para nuestro trabajo. Pero ella ya había tomado una decisión. Ven conmigo. Vamos a resolver esto en la oficina del director. Mientras caminaba por los pasillos de la escuela junto a la bibliotecaria, sentí como si todos los ojos estuvieran puestos en mí. Algunos estudiantes susurraban y señalaban. Otros se reían abiertamente. Escuchaba comentarios como «la fanática se metió en problemas» y «era solo cuestión de tiempo antes de que hiciera alguna locura religiosa». Al llegar a la oficina de la directora Sánchez, una mujer de unos 50 años, conocida por su postura autoritaria y sus convicciones ateas, me recibió con una mirada gélida. La señora López le explicó rápidamente lo que había sucedido, exagerando los detalles y haciendo parecer que yo había interrumpido toda la biblioteca con una sesión de fanatismo religioso. «Señorita Morales», dijo la directora Sánchez con voz firme, «esta escuela se basa en principios científicos y racionales. No permitimos manifestaciones de superstición que puedan influir negativamente en otros estudiantes. Ha cruzado una línea que no se puede tolerar». En ese momento, sentí que me enfrentaba a una elección que definiría no solo mi futuro académico, sino mi identidad como cristiana. El aire de la sala parecía pesado y podía sentir una batalla espiritual a mi alrededor. Era como si fuerzas invisibles estuvieran en guerra y yo estuviera en medio de esa batalla. La directora continuó. «Te daré una última oportunidad. Comprométete a mantener tus creencias religiosas fuera de esta institución o tendremos que tomar medidas más drásticas». Sus palabras resonaron en la sala como una sentencia, y supe que mi respuesta lo cambiaría todo. El silencio en la oficina era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón. La directora Sánchez me miraba con expectación, esperando que me doblegara ante su autoridad y renegara de mi fe. La señora López estaba a su lado, con una sonrisa de satisfacción en el rostro, como si ya supiera cuál sería mi respuesta. Por un momento, mi mente se vio invadida por pensamientos contradictorios. La voz de la razón humana me susurraba: «Valentina, sé inteligente. Tienes que terminar tus estudios. Tu familia no tiene dinero para pagarte una escuela privada. Si te expulsan, tu futuro estará arruinado. Solo di que sí, que mantendrás tu religión en casa. Dios lo entenderá». Pero entonces, como un rayo que atraviesa la oscuridad, las palabras de mi madre resonaron en mi corazón. Nuestra identidad está en Cristo. E inmediatamente después, el versículo que me había consolado tantas veces. «Lucharán contra ti, pero no prevalecerán contra ti, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte». ¿Alguna vez han pasado por un momento así? Un momento en el que todo dentro de ustedes grita que elijan el camino fácil, pero el Espíritu Santo les susurra que hay algo mucho más importante en juego que su conveniencia personal. Eso fue exactamente lo que sentí en ese instante. Respiré hondo y miré directamente a los ojos a la directora Sánchez. «Señora directora», comencé con una voz que me sorprendió incluso a mí misma por su firmeza. «Respeto esta institución y todas las normas académicas. Pero no puedo prometer que voy a ocultar quién soy. Mi fe no es una superstición. Es la base de mi vida. Si rezar por sabiduría para un trabajo escolar es motivo de castigo, entonces acepto las consecuencias». El rostro de la directora se endureció aún más. «Muy bien, señorita Morales. Ha tomado su decisión». Cogió un bolígrafo y empezó a escribir en un papel oficial. «Está suspendida durante 3 días por comportamiento inadecuado y alteración del ambiente educativo. Y si hay una próxima vez, la suspensión será definitiva». Pero yo no había terminado. Algo dentro de mí, un valor que no era mío, me hizo continuar. «Señora, ¿puedo hacerle una pregunta? Si un estudiante musulmán rezara mirando hacia la Meca, o si un estudiante budista meditara, ¿también se consideraría una perturbación?». La pregunta la tomó por sorpresa. Por un momento, dudó, pero luego respondió con irritación: «Eso es diferente. Tú estabas tratando de influir en otros estudiantes con tus creencias». «Estaba rezando en silencio para pedir sabiduría para nuestro trabajo», respondí con calma. «¿Cómo puede eso ser una influencia negativa?». La señora López intervino. «Basta de discusión. Estás suspendida y punto». En ese momento sentí una paz sobrenatural descender sobre mí. Era como si el mismo Jesús estuviera a mi lado, susurrándome: «Está bien, hija. Has elegido honrar mi nombre.
Cogí mi mochila, me levanté con dignidad y dije, que Dios las bendiga. Yo también rezaré por ustedes. El camino por los pasillos de la escuela fue uno de los más difíciles de mi vida. La noticia de mi expulsión ya se había difundido, y los estudiantes salían de las aulas para verme pasar. Algunos se reían, otros susurraban comentarios maliciosos. Oía a alguien gritar, «¡Ahí va la fanática!» y a otro responder, «Bien hecho. El lugar de la religión es la iglesia». Pero en medio de esa humillación pública, ocurrió algo extraordinario. María, mi compañera de grupo, salió corriendo de un aula y se acercó a mí. Con lágrimas en los ojos, me susurró, «Valentina, yo también soy cristiana, pero nunca he tenido el valor de reconocerlo. Gracias por mostrarme lo que es tener verdadera fe». Me abrazó rápidamente y volvió corriendo al aula antes de que alguien la viera. Ese abrazo fue como un bálsamo del cielo. Dios me estaba mostrando que mi decisión ya estaba tocando corazones, incluso en medio de la persecución. Al llegar a casa, encontré a mi madre cosiendo en la sala. Cuando le conté lo que había pasado, esperaba verla preocupada o incluso enfadada conmigo por haber arriesgado mis estudios. Pero, para mi sorpresa, dejó la costura, se levantó, a pesar de su debilidad, y me abrazó con fuerza. «Hija», me dijo con voz entrecortada, «has tomado la decisión correcta. Prefiero tener una hija suspendida por su fe que una hija graduada que niega a Cristo». Luego me llevó a mi habitación y nos arrodillamos juntas junto a la cama. «Señor Jesús», rezó mi madre con una intensidad que hizo que toda la habitación pareciera vibrar. «Nuestra hija te ha honrado hoy. Ha elegido tu nombre por encima de su propia conveniencia. Ahora, Padre, muestra tu poder. Utiliza esta situación para tu gloria. Que esta humillación se convierta en exaltación de tu santo nombre». Cuando terminó de orar, sentí algo que nunca antes había experimentado. Era como si una unción especial hubiera descendido sobre mí. No era solo paz. Era una certeza absoluta de que Dios estaba en control y que algo grande estaba por suceder. Esa noche volví a tener el sueño recurrente, pero esta vez con más detalles. Me veía arrodillada frente a la puerta de hierro, pero ahora podía ver que era la puerta de mi propia escuela. La luz dorada que descendía del cielo era más intensa que nunca, y oía una voz que decía, «Hija, voy a usar tu obediencia para mostrar mi poder a una generación incrédula». Me desperté con el corazón acelerado, pero esta vez no era por miedo, sino por expectación. Dios me estaba preparando para algo, y yo había superado la primera prueba. Mi decisión de no negar mi fe había abierto una puerta en el mundo espiritual, y podía sentir que las fuerzas del cielo se estaban moviendo. No sabía que en solo unos días, esa puerta se abriría por completo, y mi pequeña escuela se convertiría en el escenario de una demostración del poder de Dios, que cambiaría vidas para siempre. Los 3 días de suspensión fueron los más largos de mi vida. Mientras permanecía en casa, la situación en la escuela y en nuestra comunidad comenzó a deteriorarse de una manera que nunca hubiera imaginado. El primer día, mi padre llegó del trabajo con el rostro sombrío. Algunos compañeros del taller habían comentado sobre la hija fanática de Carlos y habían hecho bromas sobre nuestra familia. «Dicen que ustedes, los evangélicos, quieren imponer su religión incluso a los niños», me dijo, tratando de ocultar el dolor en su voz. El segundo día, la situación empeoró. Mi madre fue al mercado y volvió llorando. La dueña de la carnicería, que siempre había sido cordial con nosotros, la trató con frialdad y dijo en voz alta, lo suficientemente alta como para que otros clientes la oyeran, «Esta gente no sabe educar a sus hijos. Quieren convertir la escuela en una iglesia». Otras personas en el mercado comenzaron a susurrar y a señalarla. Mi madre, ya debilitada por la enfermedad, llegó a casa temblando. Pero lo peor aún estaba por venir. Al tercer día, el pastor Hernández vino a visitarnos con noticias devastadoras. La historia de mi suspensión se había extendido por toda la ciudad, pero de forma distorsionada. Decían que yo había perturbado toda una clase con gritos religiosos y que había intentado convertir a otros estudiantes por la fuerza. La versión que circulaba era completamente diferente de la realidad. «Hermana Valentina», dijo el pastor con tristeza, «nuestra iglesia está siendo atacada. Anoche, alguien tiró piedras contra las ventanas del templo, y esta mañana encontramos pintadas en la pared exterior con palabras ofensivas contra los evangélicos». Hizo una pausa y continuó.
Algunos hermanos tienen miedo. 3 familias ya han dicho que buscarán otra congregación en otro barrio. Sentí como si el mundo se derrumbara sobre mí. Mi decisión de honrar a Dios había desencadenado una persecución que estaba afectando no solo a mi familia, sino a toda nuestra comunidad de fe. La culpa comenzó a consumirme. Pastor, dije con voz quebrada, tal vez debería haberme callado. Tal vez haya causado más daño que bien. Pero el pastor Hernández me tomó las manos y me miró directamente a los ojos. Hija, cuando David se enfrentó a Goliat, todo el ejército de Israel pensó que estaba loco. Cuando Daniel se negó a dejar de orar, todos pensaron que había firmado su sentencia de muerte. Pero Dios hizo una pausa dramática. Dios siempre utiliza la aparente derrota para preparar la victoria más gloriosa. Luego me entregó un papel doblado. Ayer, durante mi oración, Dios me dio una palabra específica para ti. Está escrito aquí. Abrí el papel y leí. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia viene de mí, dice el Señor. Esas palabras se clavaron en mi corazón como un ancla en medio de la tormenta. No entendía completamente lo que significaban, pero sentí que Dios me estaba dando una promesa específica que se cumpliría literalmente. La mañana de mi regreso a la escuela, me desperté con un peso en el estómago. Mi madre, aunque débil, insistió en acompañarme hasta la puerta de la escuela. Hija, me dijo mientras caminábamos, hoy te enfrentarás al escarnio y al desprecio. Pero recuerda, Jesús también fue rechazado por los suyos. Mantén la cabeza alta y el corazón en paz. Al llegar a la escuela, la situación era peor de lo que imaginaba. Un grupo de estudiantes se había reunido en el patio específicamente para verme llegar. Cuando me vieron comenzaron a aplaudir sarcásticamente y a gritar, ¡ahí viene la santa! ¿Y dónde está el milagro ahora? Algunos profesores observaban desde la ventana de la sala de profesores, y pude ver sonrisas de satisfacción en sus rostros. Durante la primera hora, en la clase de matemáticas, el profesor González se empeñó en humillarme públicamente. Señorita Morales, dijo en voz alta, espero que durante su reflexión espiritual, en casa, haya aprendido que las matemáticas se resuelven con lógica, no con oraciones. Toda la clase estalló en carcajadas, y sentí que me ardía la cara de vergüenza. En el recreo, la situación empeoró aún más. Carmen, mi antigua compañera de grupo, había organizado una especie de boicot contra mí. Convenció a varios estudiantes para que me ignoraran por completo, como si fuera invisible. Cuando intentaba sentarme en algún sitio, se levantaban y se marchaban. Cuando pasaba por los pasillos, dejaban de hablar y me miraban con desprecio. Pero el momento más doloroso llegó durante el almuerzo. Estaba sentada sola en una mesa en un rincón del comedor, cuando escuché una conversación en la mesa de al lado. 2 profesores estaban discutiendo mi caso. Esta chica es un ejemplo perfecto de cómo la religión puede ser perjudicial para el desarrollo intelectual, decía uno de ellos. Afortunadamente, la directora Sánchez está tomando una postura firme. No podemos permitir que el fanatismo religioso contamine nuestra institución educativa. En ese momento me sentí como si estuviera en el fondo de un pozo oscuro, sin esperanza de escapar. Todos mis apoyos humanos habían desaparecido. Mis compañeros me rechazaban. Los profesores me despreciaban, e incluso mi presencia estaba causando problemas a mi familia y a mi iglesia. Fue entonces cuando recordé la promesa que me había hecho el pastor. Discretamente saqué el papel de mi bolsillo y volví a leer Isaías 54:17. Toda herramienta forjada contra ti no prosperará. Esas palabras comenzaron a resonar en mi corazón como un tambor de guerra. No era solo un versículo de consuelo, era una declaración profética de que Dios estaba a punto de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Esa tarde, durante la clase de Ciencias Sociales, el profesor Ramírez anunció que nuestro grupo había recibido la nota más baja de la clase en el trabajo sobre supersticiones. Hizo hincapié en que la falta de objetividad científica y la influencia de los prejuicios religiosos habían perjudicado la calidad del trabajo. Era la humillación definitiva. Pero mientras hablaba, algo extraordinario sucedió dentro de mí. En lugar de sentir más vergüenza, sentí una paz sobrenatural descender sobre mí. Era como si Jesús me susurrara al oído: hija, la humillación está a punto de terminar. Prepárate, porque voy a mostrar mi poder de una manera que nadie podrá negar. Salí de la escuela ese día con una extraña certeza en mi corazón.
La promesa de Isaías 54:17 no era solo una palabra de aliento, era una profecía que estaba a punto de cumplirse de manera literal y espectacular. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que Dios estaba preparando algo que lo cambiaría todo. Esa noche, oré con una intensidad que nunca antes había experimentado. Señor, si esta humillación es el precio que tengo que pagar para ver tu gloria, entonces lo acepto. Pero por favor, usa esta situación para mostrar tu poder a todos los que dudan de ti. No imaginaba que en menos de 48 horas, esa oración sería respondida de una manera que sacudiría no solo mi escuela, sino toda la ciudad. Era jueves por la mañana, y me estaba preparando para otro día de humillación en la escuela, cuando escuché gritos desesperados provenientes de la calle. Corrí hacia la ventana y vi gente corriendo en pánico, coches de policía pasando a toda velocidad con las sirenas encendidas y vecinos saliendo de sus casas con expresiones de terror. Mi madre encendió la radio inmediatamente, y la noticia que escuchamos nos heló la sangre. Atención, ciudadanos. La Escuela Nacional San José está siendo invadida por un grupo de delincuentes armados. Todos los estudiantes y profesores están siendo retenidos como rehenes. Las autoridades piden que nadie se acerque a la zona. Repetimos, la escuela está siendo objeto de un ataque terrorista. Mi corazón se detuvo. Mi escuela, mis compañeros, mis profesores, todos ellos estaban en peligro mortal. Incluso después de todo lo que me habían hecho, incluso después de toda la humillación, no podía sentir nada más que amor y preocupación por cada una de esas vidas. Mi padre llegó corriendo del trabajo, jadeando. «Valentina, gracias a Dios que no estabas allí hoy». Pero yo apenas podía procesar sus palabras. Solo podía pensar en los rostros de mis compañeros, en María, que me había abrazado, en el profesor González, que me había humillado, en la directora Sánchez, que me había expulsado. Todos ellos estaban atrapados, aterrorizados, posiblemente a punto de morir. Salimos corriendo hacia la escuela, junto con cientos de otros padres y familiares desesperados. Cuando llegamos, la escena era apocalíptica. La escuela estaba completamente rodeada de coches de policía, ambulancias y bomberos. Las barreras de seguridad mantenían a las familias a 2 manzanas del edificio. Las madres lloraban desconsoladamente, los padres gritaban exigiendo información, y el caos era total. Un policía con un megáfono intentaba calmar a la multitud. «Por favor, mantengan la calma. Nuestros negociadores están en contacto con los secuestradores. Estamos haciendo todo lo posible para resolver esta situación de forma pacífica». Pero a través de las ventanas de la escuela podíamos ver sombras moviéndose. De vez en cuando oíamos gritos ahogados y el ruido de muebles siendo arrastrados. Los delincuentes se habían atrincherado en el edificio con más de 200 rehenes, y nadie sabía cuáles eran sus exigencias ni si estaban dispuestos a negociar. Fue entonces cuando escuché una conversación que me partió el corazón. 2 profesoras que habían logrado escapar durante los primeros momentos de la invasión estaban siendo entrevistadas por un periodista. «Fue terrible», decía una de ellas temblando. «Entraron disparando al aire, gritando que nos iban a matar a todos». La directora Sánchez intentó negociar, pero la empujaron y le dijeron que no querían hablar. La otra profesora, con lágrimas corriendo por su rostro, añadió algo que me dejó en shock. ¿Sabes qué es lo más irónico? Ayer mismo nos burlábamos de una estudiante que fue suspendida por rezar en la escuela. Y ahora daría cualquier cosa por tener a alguien rezando por nosotros. Si al menos esa chica estuviera aquí ahora». Esas palabras me atravesaron el corazón como un rayo. Si tan solo esa chica estuviera aquí ahora. Estaban hablando de mí. Las mismas personas que me humillaron, que se rieron de mi fe, que dijeron que la oración no tenía cabida en la educación, ahora deseaban desesperadamente que alguien orara por ellas. En ese momento sentí algo que nunca antes había experimentado. No era ira ni deseo de venganza. Era una compasión sobrenatural. Un amor que no provenía de mí, sino de Dios. Y junto con ese amor, vino una certeza absoluta. Dios me estaba llamando a actuar. Miré a mis padres y les dije, «Tengo que ir allí». Mi padre me agarró del brazo. «Valentina, es peligroso. La policía no deja que nadie se acerque». Pero mi madre, aunque débil, me miró a los ojos y vio algo que le hizo comprender. «Carlos», le dijo a mi padre, «déjala ir. Dios está llamando a nuestra hija». Empecé a caminar hacia las barreras policiales y mis padres me siguieron. Cuando llegamos al primer bloqueo,
Un policía nos detuvo. No pueden pasar. Área restringida. Pero lo miré con una determinación que lo sorprendió. Oficial, soy estudiante de esta escuela. Necesito rezar por mis compañeros. Él se rió sarcásticamente. Niña, este no es momento para juegos religiosos. Vuelvan a casa. Pero en ese instante, el capitán de la operación, que había escuchado nuestra conversación, se acercó. Era un hombre de mediana edad con cicatrices en la cara, claramente un veterano. Espere, le dijo al policía. Luego me miró. ¿Dijiste que quieres rezar? Sí, señor, respondí con firmeza. Dios me ha llamado para rezar por los rehenes. El capitán me estudió por un momento, y luego dijo algo que me sorprendió. Mi madre era evangélica. Siempre decía que la oración mueve montañas. Hizo una pausa y continuó. No puedo dejarte entrar en la zona de riesgo, pero puedes rezar allí, en la puerta principal. Quizás realmente necesitemos un milagro. Fue en ese preciso momento de desesperación cuando clamé. Si tú también estás pasando por una lucha y necesitas un milagro, haz una pausa y escribe en los comentarios. Señor, ayúdame. Formaremos una cadena de clamor. Caminé hasta la puerta principal de la escuela, la misma puerta que había visto tantas veces en mi sueño recurrente. Mis padres se quedaron unos metros atrás, junto con otras familias que se habían acercado para ver lo que estaba haciendo. Algunos periodistas comenzaron a grabar, curiosos por la inusual escena de una adolescente dirigiéndose a la puerta de una escuela bajo ataque terrorista. Me arrodillé allí mismo, en el asfalto caliente, frente a la puerta de hierro. Cerré los ojos y comencé a orar, no en voz baja como solía hacer, sino en voz alta, para que todos pudieran oírme. Señor Jesús, tú eres el príncipe de la paz. Tú tienes poder sobre toda situación. Clamo por la sangre de Jesús sobre cada vida que está dentro de esta escuela. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro mientras continuaba. Padre, protege a la directora Sánchez, protege al profesor Ramírez, protege a Carmen, Jorge, María, Roberto, protege a cada profesor, a cada empleado, a cada estudiante. Que tu ángel guerrero descienda ahora y confunda los planes del enemigo. Mientras oraba, algo extraordinario comenzó a suceder a mi alrededor. El ruido de la multitud disminuyó gradualmente. Los gritos desesperados de las familias se convirtieron en susurros. Era como si una paz sobrenatural descendiera sobre toda la zona. Seguí rezando con una intensidad que provenía directamente del trono de Dios. Señor, tú dijiste en tu palabra que toda herramienta forjada contra nosotros no prosperará. Declaro ahora que los planes de estos criminales no prosperarán. En el nombre de Jesús, ordeno que las armas caigan de sus manos y que la confusión se apodere de sus mentes. Fue en ese momento cuando ocurrió algo imposible. Una luz intensa e inexplicable comenzó a brillar a través de las ventanas de la escuela. No era la luz del sol ni la luz eléctrica. Era una luz dorada, sobrenatural, que parecía provenir del interior del propio edificio. Todos los que observaban guardaron un silencio absoluto, señalando las ventanas con expresiones de incredulidad. La luz se intensificó aún más, y entonces oímos gritos procedentes del interior de la escuela. Pero no eran gritos de terror de los rehenes, eran gritos de confusión y pánico de los propios delincuentes. ¿Qué es eso?, gritaba una voz. No veo nada, gritaba otra. El sonido de objetos metálicos cayendo al suelo resonó a través de las ventanas abiertas. Las armas. Estaban soltando las armas. En ese momento, recordé la promesa que me había hecho el pastor. Ninguna herramienta forjada contra ti prosperará. No era solo una promesa para mí, era una promesa para todos los que estaban siendo atacados injustamente. La luz siguió brillando durante unos minutos más, y luego, gradualmente, comenzó a disminuir. Cuando finalmente desapareció, un silencio sepulcral se apoderó de toda la zona. Ni los delincuentes ni los rehenes hacían ruido alguno. Fue entonces cuando las puertas de la escuela se abrieron lentamente. Primero salieron los estudiantes, caminando en silencio, con expresiones de paz en sus rostros que contrastaban completamente con el terror que debían estar sintiendo. Luego vinieron los profesores, igualmente tranquilos y serenos. Por último, salieron los propios delincuentes, pero no como fugitivos ni resistiéndose al arresto. Caminaban con las manos en alto, completamente desorientados, como si acabaran de despertar de un sueño. Sus armas estaban esparcidas por el suelo de la escuela, abandonadas. El capitán de la operación corrió hacia mí, con lágrimas en los ojos.
Señorita, ¿qué ha hecho? En 30 años de carrera policial, nunca había visto nada igual. Se rindieron sin disparar un solo tiro. Ningún rehén resultó herido. Es imposible. Pero yo sabía que no era imposible. Era el cumplimiento literal de la promesa de Dios. Ninguna herramienta forjada contra nosotros había prosperado. La oración de una adolescente humillada había movido el brazo del Todopoderoso. Mientras los rehenes eran liberados y los criminales arrestados, algo aún más extraordinario estaba a punto de suceder. La verdadera transformación apenas estaba comenzando. Lo que ocurrió en los minutos siguientes a la liberación de los rehenes fue algo que ninguna cámara de televisión, ningún reportero, ninguna autoridad pudo explicar adecuadamente. Era como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra, y todos los presentes estuvieran siendo testigos de algo que trascendía completamente la realidad natural. Los primeros en salir de la escuela fueron los estudiantes de mi clase. Cuando María me vio arrodillada en la puerta, corrió hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. «¡Valentina!», gritó. «Estabas rezando por nosotros. Lo sentí. Allí dentro, cuando todo parecía perdido, de repente sentí una paz inexplicable, y supe que alguien estaba rezando. Pero la reacción que más me impactó fue la de Carmen, la misma chica que había organizado el boicot contra mí, que se había burlado de mi fe y me había humillado públicamente. Se acercó a mí temblando. Tenía los ojos rojos de tanto llorar y apenas podía hablar. «Valentina», susurró, «perdóname. Perdóname por todo». Dentro, cuando entraron los ladrones, lo primero que pensé fue, ojalá Valentina estuviera aquí para rezar por nosotros. Se arrodilló a mi lado en el asfalto y continuó. Cuando apareció esa luz, supe que era Dios respondiendo a tus oraciones. Supe que todo lo que siempre habías dicho sobre Jesús era verdad. Carmen, que siempre se había declarado atea, estaba allí, arrodillada, pidiendo perdón y reconociendo el poder de Dios. Jorge, mi otro compañero de grupo, se acercó con una expresión de total incredulidad. «Valentina», dijo, «tengo que contarte lo que pasó allí dentro. Cuando los delincuentes nos tomaron como rehenes, tenían todo bajo control. Tenían armas, tenían un plan, parecían profesionales. Pero entonces hizo una pausa, como si aún no pudiera creer lo que había presenciado. Entonces apareció esa luz», continuó Jorge, «y fue como si se hubieran quedado ciegos al instante. Empezaron a gritar que no podían ver nada, que estaba sucediendo algo sobrenatural. Uno de ellos gritó, «Esto no es normal. Hay una fuerza aquí que no es de este mundo». Y entonces, uno por uno, soltaron las armas, como si les quemaran las manos. Pero el testimonio más impactante vino del profesor Ramírez, el mismo que había creado el trabajo sobre supersticiones, específicamente para provocarme. Se acercó a mí con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Señorita Morales», dijo con voz quebrada, «necesito pedirle perdón públicamente». Se volvió hacia la multitud de familiares, periodistas y policías que se había reunido a nuestro alrededor, y dijo en voz alta, «Esta niña fue expulsada de nuestra escuela por rezar. Yo fui uno de los que más la humilló por su fe. Pero hoy, su oración nos ha salvado la vida. He visto con mis propios ojos el poder de Dios actuando a través de ella». Entonces, el profesor Ramírez hizo algo que nadie esperaba. Se arrodilló delante de mí, allí mismo, delante de todos. «Valentina, ¿puedes enseñarme a rezar? ¿Puedes enseñarme sobre ese Jesús que tiene tanto poder?» La multitud que nos rodeaba estaba en silencio absoluto, observando esta escena extraordinaria. Los periodistas lo filmaban todo, pero muchos de ellos también estaban visiblemente emocionados. Uno de los camarógrafos lloraba mientras filmaba. Fue entonces cuando apareció la directora Sánchez, la misma mujer que me había suspendido, que había dicho que mi fe era superstición perjudicial para el desarrollo intelectual. Caminaba hacia mí con pasos lentos y vacilantes. Su rostro estaba transformado. Ya no había la arrogancia y la frialdad de antes. Solo había humildad y reconocimiento. «Valentina», dijo, y su voz era completamente diferente. «Cometí un terrible error. No solo un error administrativo, sino un error espiritual». Miró a la multitud y continuó. «Esta niña fue castigada por rezar en nuestra escuela. Dije que la oración no tenía cabida en la educación, pero hoy su oración nos ha salvado a todos». La directora Sánchez hizo entonces algo que sorprendió a todos los presentes. Se arrodilló a mi lado y dijo, «Valentina, ¿puedes perdonarme? ¿Y puedes rezar también por mí?»
Quiero conocer a ese Dios que tiene tanto poder. En ese momento, sentí que el Espíritu Santo me impulsaba a hacer algo que nunca imaginé que haría. Me levanté y extendí mis manos hacia la directora Sánchez y hacia todos los que estaban a mi alrededor. Oremos juntos, dije. Demos gracias a Dios por este milagro y pidámosle que siga transformando corazones. Lo que sucedió a continuación fue algo que los periodistas describieron como un fenómeno religioso espontáneo sin precedentes. Cientos de personas, padres, estudiantes, profesores, policías, bomberos, periodistas, se arrodillaron allí mismo, en la calle, y comenzaron a orar conmigo. Pero mientras orábamos, ocurrió algo aún más extraordinario. Algunos de los delincuentes que habían sido detenidos y estaban siendo trasladados en los coches de policía comenzaron a gritar: «Queremos hablar con la chica que estaba rezando. Queremos hablar con ella». El capitán de la operación se acercó a mí. «Valentina, están pidiendo hablar contigo. Dicen que quieren entregarse por completo y contar la verdad sobre lo que pasó allí dentro». Acompañada por el capitán y mis padres, me acerqué al coche patrulla donde se encontraba el líder del grupo criminal. Era un hombre de unos 40 años, con cicatrices en la cara y tatuajes en los brazos. Cuando me vio, empezó a llorar como un niño. «Señorita», dijo, «no sé quién es usted, pero el Dios al que sirve es real». Dentro, cuando empezó a rezar, vi cosas que no puedo explicar. Vi ángeles, señorita. Vi ángeles gigantes con espadas de fuego rodeando la escuela. Y una voz poderosa, dijo: «Soltad las armas y rindíos porque esta escuela está bajo la protección del Altísimo». Continuó con la voz entrecortada: «Soy un criminal desde hace 20 años. He matado, he robado, he hecho cosas terribles. Pero nunca había sentido lo que sentí hoy. Era como si una fuerza mayor que todo me obligara a detenerme. Mis manos no podían sostener las armas. Era como si estuvieran en llamas». El criminal entonces hizo una petición que dejó a todos en shock. «Chica, ¿puedes rezar por mí? ¿Puedes pedirle a tu Dios que me perdone? Quiero cambiar de vida. Quiero conocer a ese Jesús que tiene tanto poder». En ese momento, recordé las palabras de Jesús: «Orad por los que os persiguen». Puse mi mano en la reja del vehículo y oré por el hombre que, horas antes, estaba aterrorizando mi escuela. «Señor Jesús», oré, «tú viniste a salvar a los perdidos. Este hombre reconoce su pecado y quiere una nueva vida. Perdónalo, transfórmalo y úsalo para tu gloria». Cuando terminé de orar, el delincuente estaba sollozando. «Lo siento», dijo. «Siento algo diferente dentro de mí. Es como si un peso se hubiera quitado de mis hombros». Miró al capitán y dijo: «Oficial, voy a confesar todos mis delitos. Quiero pagar por todo lo que hice mal, pero ahora tengo la esperanza de poder ser una persona diferente». Los demás delincuentes, al ver la transformación de su líder, también pidieron rezar conmigo. Uno por uno, confesaron sus delitos y pidieron perdón a Dios. Era como si una ola de arrepentimiento genuino se hubiera apoderado de todos ellos. Pero la resistencia aún no había terminado por completo. Algunos periodistas escépticos intentaban encontrar explicaciones naturales a lo que había sucedido. Uno de ellos se me acercó con una cámara y me dijo: «Señorita, seguramente debe haber una explicación lógica para todo esto. Quizás los delincuentes tomaron alguna droga que les provocó alucinaciones, o tal vez fue algún tipo de fenómeno atmosférico lo que creó la ilusión de luz». Antes de que pudiera responder, el capitán de la operación intervino: «Señor reportero, soy policía desde hace 30 años. He visto de todo en esta profesión, pero lo que ha ocurrido aquí hoy no tiene explicación natural. Yo mismo vi la luz. Yo mismo oí los gritos de los delincuentes. Y puedo garantizarle que no estaban bajo los efectos de las drogas. Estaban bajo los efectos de algo mucho mayor». Entonces, como si Dios quisiera dar una señal definitiva para acallar todas las dudas, ocurrió algo extraordinario. El cielo, que estaba completamente despejado y azul, se llenó de repente de nubes que formaron una cruz perfecta directamente sobre la escuela. Todos miraron hacia arriba en absoluto silencio. La cruz de nubes permaneció en el cielo durante exactamente 7 minutos, tiempo suficiente para que todos los periodistas la filmaran y fotografiaran. Luego, las nubes se dispersaron naturalmente, dejando el cielo azul nuevamente. En ese momento, incluso los más escépticos se quedaron en silencio. Ya no se podía negar que había ocurrido algo sobrenatural. Dios había dado una señal visible e indiscutible de que Él estaba detrás de todo lo que había sucedido.
El reportero escéptico que había intentado cuestionar el milagro se acercó a mí de nuevo, pero esta vez con una actitud completamente diferente. Señorita, dijo con humildad, le pido perdón. Vine aquí para desenmascarar lo que creía que era fanatismo religioso. Pero lo que he visto hoy ha cambiado mi perspectiva sobre todo. ¿Puede rezar por mí también? Mientras el sol comenzaba a ponerse, cientos de personas seguían arrodilladas en la calle, orando y alabando a Dios. La escuela que había sido escenario de terror se había convertido en un altar de adoración. El lugar donde había sido humillada por orar se había convertido en el epicentro de un avivamiento espontáneo. Pero yo sabía que eso era solo el comienzo. El milagro que Dios había obrado ese día no era solo para resolver una crisis, sino para iniciar una transformación que se extendería mucho más allá de los muros de nuestra escuela. En los días que siguieron al milagro, nuestra pequeña ciudad se transformó por completo. Era como si se hubiera lanzado una piedra a un lago tranquilo, creando ondas que se extendían en todas direcciones, tocando vidas que ni siquiera imaginábamos que serían alcanzadas. La primera transformación visible tuvo lugar en la propia escuela. El lunes siguiente, cuando se reanudaron las clases, el ambiente era completamente diferente. La directora Sánchez había convocado una asamblea general para toda la comunidad escolar, y lo que dijo ese día quedó grabado para siempre en la memoria de todos los presentes. Estudiantes, profesores y personal, comenzó, con una humildad que nunca antes habíamos visto en ella. La semana pasada, nuestra escuela fue escenario de un milagro que cambió para siempre mi comprensión de la fe y la educación. Cometí un grave error al suspender a la estudiante Valentina Morales por rezar en nuestra institución. Hizo una pausa y me miró directamente a mí, que estaba sentada en la primera fila. Valentina, quiero pedirte perdón públicamente, ante toda la comunidad escolar, y quiero anunciar que a partir de hoy, nuestra escuela tendrá una nueva política. Cualquier estudiante que desee rezar, meditar o expresar su fe de forma respetuosa tendrá total libertad para hacerlo. El auditorio se quedó en silencio durante unos segundos y luego estalló en aplausos. Pero lo que más me emocionó fue ver lágrimas en los ojos de muchos profesores que antes se burlaban de la fe. El profesor Ramírez estaba en la primera fila de los docentes y cuando nuestras miradas se cruzaron, asintió con la cabeza en señal de respeto y gratitud. Después de la asamblea, algo extraordinario comenzó a suceder espontáneamente. Estudiantes de diferentes clases comenzaron a acercarse a mí en los pasillos, no para burlarse o humillarme, sino para pedirme que orara por ellos. Valentina, me dijo una niña de segundo año, mi abuela está muy enferma. ¿Puedes orar por ella? Otro estudiante me buscó. Mis padres se están divorciando. ¿Crees que Dios puede salvar su matrimonio? En pocos días se había formado un grupo informal de oración que se reunía durante el descanso para almorzar. Empezamos con solo 5 estudiantes, pero en una semana ya éramos más de 50. María, que siempre había sido tímida, se convirtió en una de las líderes más activas del grupo. Carmen, que antes me perseguía, ahora organizaba cadenas de oración para situaciones específicas. Pero la transformación más impresionante ocurrió con el profesor Ramírez. 3 días después del milagro, me buscó después de clase y me dijo, Valentina, necesito contarte algo. Desde el jueves no puedo dejar de pensar en lo que pasó. Anoche, por primera vez en 20 años, me arrodillé e intenté rezar. No sabía qué decir, así que solo pedí, Jesús, si eres real, muéstrate ante mí. Continuó con los ojos brillantes. Valentina, él se me apareció. Sentí una paz que nunca antes había experimentado. Sentí como si alguien me abrazara, perdonándome por todos los años que pasé burlándome de la fe. Quiero bautizarme. ¿Puedes presentarme a tu pastor? El domingo siguiente, el profesor Ramírez estaba en nuestra iglesia, sentado en la primera fila, escuchando atentamente cada palabra del pastor Hernández. Cuando el pastor hizo el llamado a entregar sus vidas a Cristo, el profesor fue el primero en levantarse. Con lágrimas corriendo por su rostro, caminó hacia el frente y declaró públicamente, «Me burlé de Dios durante años. Perseguí a los estudiantes cristianos. Pero Jesús me perdonó y me transformó. Hoy entrego mi vida completamente a Él». Toda la iglesia estalló en alabanza y adoración. Era imposible contener la emoción de ver a un hombre que antes era enemigo de la fe, convertirse ahora en uno de los adoradores más fervientes. Pero las transformaciones no se detuvieron ahí. La noticia del milagro se había extendido por toda la ciudad a través de los medios de comunicación,
y personas de otros barrios comenzaron a buscar nuestra iglesia. El domingo siguiente al bautismo del profesor Ramírez, nuestra pequeña congregación de 40 miembros se había convertido en una multitud de más de 200 personas. El pastor Hernández estaba radiante, pero también preocupado por el espacio. «Hermanos», anunció durante el culto, «Dios está derramando una bendición tan grande sobre nosotros que nuestro templo ya no puede albergar a todos los que quieren adorar al Señor. Vamos a tener que buscar un lugar más grande». Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. La directora Sánchez se levantó en medio de la congregación y dijo: «Pastor Hernández, me gustaría hacerle una propuesta. Nuestra escuela tiene un auditorio con capacidad para 500 personas. Si la iglesia lo desea, pueden utilizar nuestro auditorio para los cultos dominicales. Sería un honor para nuestra institución ser el lugar de culto de la comunidad». El silencio que siguió fue roto por una explosión de aleluyas y glorias a Dios. La misma escuela que me había expulsado por orar ahora ofrecía sus instalaciones para que la iglesia pudiera crecer. Era la confirmación literal de la promesa de Isaías 54:17. «Toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás». Pero quizás la transformación más impactante se produjo en los propios delincuentes que habían invadido la escuela. El líder del grupo, que había llorado al pedir oración, cumplió su palabra de confesar todos sus delitos. Durante el juicio, pidió dar su testimonio públicamente. «Señores jueces», dijo en el tribunal, «soy culpable de todos los delitos que se me imputan y de muchos otros que aún no se han descubierto. Merezco el castigo más severo que dicte la ley. Pero quiero que sepan que el día de la invasión de la escuela, encontré a Jesucristo a través de la oración de una niña de 15 años. Continuó diciendo: «Acepto cualquier sentencia que me impongan, pero les pido una oportunidad. Quiero usar mi tiempo en la cárcel para predicar el evangelio a los demás reclusos. Quiero que otros delincuentes conozcan al mismo Jesús que me transformó». El juez, visiblemente emocionado, accedió a su petición. El exdelincuente fue condenado a 15 años de prisión, pero con permiso especial para organizar cultos y estudios bíblicos en la cárcel. En 6 meses, más de 100 reclusos se habían convertido a través de su ministerio. Los demás miembros del grupo criminal también se convirtieron y comenzaron a dar testimonio en las prisiones a las que fueron enviados. Era como si Dios estuviera utilizando incluso a los enemigos de la fe para expandir su reino. Pero el impacto del milagro se extendió mucho más allá de nuestra ciudad. Los periodistas que cubrieron el evento llevaron la historia a la televisión nacional, y en pocos días, nuestra pequeña Guatemala recibía visitantes de todo el país e incluso de otros países de América Central. La gente venía de Honduras, El Salvador, Nicaragua y México para conocer a la niña que oró y detuvo un ataque terrorista. Muchos llegaban escépticos, pero se iban transformados. Nuestra iglesia tuvo que organizar cultos especiales para acomodar a los visitantes, y casi todos los días había bautismos de personas que habían viajado cientos de kilómetros para conocer al Dios que había obrado el milagro. Uno de los visitantes más especiales fue un pastor de una gran iglesia de la Ciudad de México. Inicialmente había venido para investigar si el milagro era real o si se trataba de algún tipo de montaje. Pero después de hablar conmigo, con los testigos y con los exdelincuentes convertidos, quedó completamente convencido. «Hermana Valentina», me dijo antes de partir, «Dios ha utilizado su obediencia para iniciar un avivamiento que se extenderá por toda América Latina. No se imagina el impacto que su historia está teniendo en otros países. Iglesias enteras están despertando al poder de la oración a través de su testimonio». Tenía razón. En los meses siguientes, comenzamos a recibir cartas y correos electrónicos de personas de toda América Latina, contando cómo nuestra historia había impactado sus vidas. Los pastores relataban que sus congregaciones se habían despertado a la oración. Los jóvenes cristianos contaban que habían ganado valor para asumir su fe públicamente. Los padres testificaban que sus hijos se habían convertido después de escuchar nuestro testimonio. Pero quizás el fruto más preciado de toda esta transformación fue lo que sucedió en mi propia familia. Mi madre, que tenía problemas cardíacos, comenzó a presentar una mejora inexplicable en su salud. Los médicos no podían entender cómo una enfermedad que habían declarado incurable estaba remitiendo de forma natural. «Señora Morales», le dijo el cardiólogo durante una consulta, «las pruebas muestran que su corazón funciona perfectamente. Ya no hay signos de la enfermedad que la estaba matando.
Médicamente hablando, eso es imposible. Mi madre sonrió y respondió, Doctor, mi hija oró y Dios respondió. Para él, nada es imposible. El médico, que siempre había sido escéptico con respecto a la fe, se quedó pensativo. Unos días más tarde, buscó nuestra iglesia y entregó su vida a Cristo. Hoy es uno de los diáconos más activos de la congregación. Mientras observaba todos estos cambios que sucedían a mi alrededor, comprendí que el milagro en la escuela había sido solo el comienzo de algo mucho más grande. Dios no había usado mi oración solo para resolver una crisis, sino que había usado mi obediencia para iniciar un movimiento de avivamiento que estaba cambiando vidas a una escala que nunca imaginé que fuera posible. Pero aún no había comprendido completamente el propósito eterno de todo lo que estaba sucediendo. Eso solo quedaría claro en los meses siguientes, cuando Dios me revelaría el verdadero legado que quería establecer a través de esa experiencia. Hoy, 16 años después de aquel día que cambió mi vida para siempre, puedo dar testimonio de que el milagro en la escuela fue solo el primer capítulo de una historia mucho más grande que Dios estaba escribiendo. Lo que comenzó con la oración de una adolescente humillada se convirtió en un legado que sigue impactando vidas hasta el día de hoy, de formas que nunca imaginé que fueran posibles. La primera gran transformación duradera se produjo en la propia educación de nuestra región. La historia del milagro llegó a oídos del Ministerio de Educación Nacional y enviaron una comisión especial para investigar lo que había sucedido en nuestra escuela. Lo que encontraron los sorprendió por completo. En los meses siguientes al milagro, nuestra escuela se había convertido en la institución educativa con el mejor rendimiento académico de toda la provincia. Los índices de violencia habían caído a cero. El acoso escolar había desaparecido prácticamente. El absentismo escolar había disminuido drásticamente. Y lo más impresionante, los estudiantes mostraban niveles de compasión, solidaridad y respeto mutuo que se consideraban ejemplares. Es inexplicable desde el punto de vista pedagógico, dijo el coordinador de la comisión durante su presentación final. Todos los cambios positivos que observamos en esta escuela comenzaron exactamente después del evento que ustedes llaman milagro. No podemos ignorar la correlación entre la fe y la transformación social que estamos presenciando aquí. Como resultado de esta investigación, el Ministerio de Educación creó un programa piloto llamado Educación Integral, que permitía a las escuelas públicas incluir momentos de reflexión espiritual y oración voluntaria en sus actividades. Nuestra escuela se convirtió en el modelo para este programa, y hoy en día más de 200 instituciones educativas en toda Guatemala han adoptado prácticas similares. La directora Sánchez, que se había convertido después del milagro, se convirtió en una de las principales defensoras de este nuevo modelo educativo. Viajó por todo el país compartiendo su testimonio y explicando cómo la dimensión espiritual había transformado completamente el ambiente escolar. No estamos imponiendo la religión, siempre aclaraba. Estamos reconociendo que el ser humano tiene una dimensión espiritual que no puede ser ignorada en la educación. Pero el impacto educativo fue solo una de las repercusiones de su legado duradero. La transformación más profunda se produjo en el sistema penitenciario. El exdelincuente que se había convertido durante el milagro, cuyo nombre era Carlos Mendoza, se convirtió en uno de los evangelistas penitenciarios más eficaces de Centroamérica. En 15 años de ministerio dentro de las prisiones, Carlos había llevado a más de 2,000 reclusos a Cristo. Muchos de ellos, tras cumplir sus condenas, se convirtieron en pastores, misioneros y líderes comunitarios. La tasa de reincidencia criminal entre los ex-reclusos que pasaron por el ministerio de Carlos era de solo el 5%, en comparación con el 70% de la media nacional. Valentina, me dijo Carlos durante una de sus visitas a nuestra iglesia, no te imaginas cuántas vidas se han transformado gracias a tu oración aquel día. Cada delincuente que se convierte, cada familia que se restaura, cada comunidad que se ve impactada, todo comenzó cuando te arrodillaste ante aquella puerta y decidiste obedecer a Dios. El gobierno guatemalteco quedó tan impresionado con los resultados del Ministerio Penitenciario que creó un programa oficial de rehabilitación espiritual en todas las prisiones del país. Carlos fue nombrado coordinador nacional del programa y hoy entrena a otros exconvictos convertidos para replicar el ministerio en otras prisiones. Pero quizás el fruto más preciado del legado haya sido lo que sucedió con los jóvenes de nuestra región. La historia del milagro inspiró a toda una generación de adolescentes cristianos a asumir públicamente su fe,
incluso ante la persecución. María, mi antigua compañera tímida, se convirtió en una misionera que trabaja con jóvenes en situación de riesgo. Fundó una organización llamada Coraje para Orar, que enseña a los adolescentes cristianos a mantener su fe en entornos hostiles. Hoy en día, la organización opera en 12 países de América Latina y ya ha impactado a más de 50,000 jóvenes. Valentina me enseñó que una adolescente puede cambiar el mundo cuando decide obedecer a Dios, dice María siempre en sus charlas. Si ella tuvo el valor de rezar en una escuela que la perseguía, nosotros también podemos tener el valor de vivir nuestra fe donde quiera que estemos. Carmen, que antes me perseguía, se convirtió en una abogada especializada en derechos religiosos. Dedica su carrera a defender a los cristianos que sufren discriminación por su fe. Ha ganado más de 100 casos judiciales protegiendo el derecho a la oración y la expresión religiosa en escuelas y lugares de trabajo. Perseguí a Valentina por su fe, cuenta Carmen siempre en sus presentaciones jurídicas. Pero Dios utilizó mi persecución para mostrarme el poder de la oración. Hoy, mi misión es garantizar que ningún cristiano sea perseguido como yo la perseguí a ella. El profesor Ramírez, que se convirtió después del milagro, se ha convertido en uno de los educadores cristianos más respetados del país. Ha escrito 3 libros sobre educación y fe que se utilizan en universidades de toda América Latina. Su historia de transformación, de perseguidor a defensor de la fe, se ha convertido en uno de los testimonios más poderosos de conversión en la región. Dios utilizó a una niña de 15 años para mostrarme que estaba en el lado equivocado de la historia, dice siempre. Hoy dedico mi vida a formar educadores que comprendan que la fe y el conocimiento no son enemigos, sino aliados en la formación integral del ser humano. Pero el legado no se limitó solo a las personas directamente involucradas en el milagro. La historia se difundió de manera tan poderosa que inspiró movimientos de oración en toda América Latina. Pastores de diferentes denominaciones comenzaron a organizar vigilias de oración estudiantil en sus ciudades, animando a los jóvenes cristianos a orar por sus escuelas y universidades. En El Salvador, un movimiento llamado Estudiantes que Oran movilizó a más de 10,000 jóvenes cristianos para que oraran simultáneamente por sus instituciones educativas. Como resultado, varias escuelas informaron de una disminución significativa de la violencia y una mejora en el ambiente académico. En México, una red de pastores creó el Proyecto Valentina, un programa que capacita a adolescentes cristianos para que sean agentes de transformación en sus escuelas a través de la oración y el testimonio personal. El proyecto ya se ha implementado en más de 500 escuelas mexicanas. En Colombia, la historia del milagro inspiró la creación de células de oración escolar, grupos de estudiantes cristianos que se reúnen semanalmente para orar por sus compañeros, profesores y por la transformación de sus instituciones. Hoy en día, hay más de 1,000 células activas en todo el país. Pero el impacto internacional más sorprendente se produjo cuando mi historia llegó a Estados Unidos a través de misioneros latinos. Una organización cristiana estadounidense me invitó a compartir mi testimonio en una conferencia nacional de jóvenes en Miami. En esa conferencia había más de 15,000 adolescentes cristianos de toda América. Cuando terminé de contar mi historia, ocurrió algo extraordinario. Cientos de jóvenes se levantaron espontáneamente y comenzaron a orar por sus escuelas. Muchos lloraban, confesando que se habían avergonzado de su fe en entornos académicos. El líder de la conferencia me dijo después: Valentina, en 20 años organizando eventos para jóvenes, nunca había visto una respuesta tan poderosa. Tu historia ha despertado a toda una generación al poder de la oración valiente. En los meses siguientes a esa conferencia, comenzamos a recibir informes de transformaciones en escuelas estadounidenses. Jóvenes latinos que habían escuchado mi testimonio estaban organizando grupos de oración en sus escuelas. Algunos enfrentaron persecución, pero mantuvieron su fe, inspirados por la historia del milagro en Guatemala. Una joven mexicoamericana de Texas me escribió: Valentina, tu historia me dio valor para rezar en público en mi escuela. Al principio se burlaron de mí, pero seguí rezando. Hoy en día tenemos un grupo de 50 estudiantes que se reúnen para rezar todas las mañanas antes de las clases. Dios está utilizando tu obediencia para transformar escuelas aquí, en Estados Unidos. Hoy, a mis 31 años, trabajo como maestra de educación infantil, pero mi verdadero ministerio es compartir este testimonio por todo el mundo. Ya he visitado 15 países contando la historia del milagro y, en cada lugar,
Veo cómo Dios utiliza esta experiencia para despertar una fe valiente en una nueva generación. Mi madre, que se curó completamente de su enfermedad cardíaca, siempre me acompaña en estos viajes misioneros. Hija, me dijo recientemente, cuando te arrodillaste en esa puerta a los 15 años, no solo estabas orando por una escuela, estabas liberando un movimiento de Dios que sigue extendiéndose por todo el mundo. El pastor Hernández, que hoy dirige una congregación de más de 3,000 miembros, siempre dice, el milagro en la escuela no fue el final de la historia, fue el comienzo de un avivamiento que aún sigue creciendo. Y tiene razón. Hasta el día de hoy, recibo mensajes de personas de todo el mundo contando cómo la historia del milagro impactó sus vidas. Los pastores relatan avivamientos en sus iglesias. Los jóvenes dan testimonio de un renovado valor para vivir su fe. Los padres cuentan que sus hijos se convirtieron después de escuchar el testimonio. Pero la lección más profunda que he aprendido en estos 16 años es esta. Dios no está buscando personas perfectas o súper espirituales para usar. Está buscando personas obedientes. Cuando una adolescente de 15 años decide obedecer a Dios, incluso ante la humillación y la persecución, Él puede usar esa obediencia para mover montañas y transformar naciones. La pregunta que les hago hoy es la misma que resuena en mi corazón desde aquel día. Si Dios fue capaz de usar la oración de una niña humillada para detener un ataque terrorista, transformar a criminales, convertir a perseguidores e iniciar un avivamiento internacional, ¿qué no es capaz de hacer a través de ustedes, que son hijos amados del Altísimo? Su situación puede parecer imposible. Su lucha puede parecer mayor que sus fuerzas. Pueden estar enfrentando humillación, persecución o desprecio por causa de su fe. Pero estoy aquí para decirles que este puede ser precisamente el momento en que Dios quiere usar sus vidas para mostrar su poder al mundo. Este mismo Dios que descendió en forma de luz sobrenatural para confundir a los criminales armados. Este mismo Jesús que transformó a los perseguidores en defensores de la fe. Este mismo Espíritu Santo que inició un avivamiento a través de la oración de una adolescente, los está visitando ahora, en este preciso momento. Él está susurrando a sus corazones. Hijo, hija, tengo un propósito eterno para tu vida. Tu obediencia hoy puede liberar mi poder de una manera que transformará generaciones. No te rindas, no te avergüences, ora con valentía, vive con audacia y ve lo que soy capaz de hacer a través de un corazón que me obedece completamente. Repitan conmigo esta oración de entrega. Señor Jesús, así como usaste a Valentina cuando solo tenía 15 años, usa mi vida hoy. Me entrego completamente a ti. Usa mi obediencia para mostrar tu poder. Usa mi fe para transformar vidas. Usa mi oración para mover montañas. Confío en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios no conoce fronteras, hermanos. El mismo poder que se manifestó en Guatemala está disponible para ustedes, donde quiera que estén. Escriban ahora en los comentarios el nombre de su ciudad y su país. Vamos a formar un mapa de fe alrededor del mundo, mostrando que el Dios de los milagros está presente en cada nación, en cada hogar, en cada corazón que clama por Él. Este fue el milagro en mi vida, una adolescente humillada que se convirtió en instrumento de la gloria de Dios. Pero sé que cada uno de ustedes también tiene un testimonio poderoso. Compartan en los comentarios el milagro que Dios ha hecho en sus vidas. Puede ser una curación, una liberación, una transformación familiar, una provisión sobrenatural. Sus testimonios fortalecerán la fe de miles de personas que están leyendo. No guarden esta bendición solo para ustedes. Lo que Dios hizo a través de mi historia, Él quiere hacerlo también a través de sus vidas. Hagan clic en compartir y envíen este video al menos a 3 personas que necesiten un milagro. Sean instrumentos de esperanza en la vida de alguien hoy. Y para seguir recibiendo testimonios que encenderán su fe, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Dios tiene mucho más que compartir con ustedes. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob derrame sobre sus vidas la misma unción de milagros que derramó sobre una niña de 15 años. Que sean instrumentos de transformación donde quiera que pisen. En el nombre de Jesús. Amén y amén.